a ir al capítulo número 6. Al capítulo número 6. Isaías, capítulo 6. Las pantallas por ahí, encargo. Ok. Nos quedamos en la semana pasada, nos quedamos en el mensaje de la semana pasada. Hablábamos de el error que cometemos a veces nosotros al pensar que Dios es solamente un Dios de amor. Muchas veces nosotros nos quedamos en esa idea, nos quedamos entrampados en esa idea de que Dios es solo un Dios de amor. Y no entendemos que otra de las características que tiene el Señor es un Dios justo. Es un Dios justo. Entonces de repente cuando el hombre no entiende a cabalidad, no puede comprender por qué Dios hizo tal o cual cosa, o por qué podemos ver tanta maldad o tantas cosas. Hay ocasiones en que Dios mismo permite que estas cosas ocurran para aleccionarnos, para trabajar en nosotros. Pero la función del profeta es una función difícil. En alguna manera los pastores llegamos a ser profetas porque estamos hablando la palabra de Dios. Nosotros recibimos de parte de Dios la palabra, recibimos el mensaje en y a través de la palabra y nosotros lo compartimos a la gente. Y a veces ese mensaje es un mensaje duro, es un mensaje amargo, es un mensaje difícil. El profeta no siempre iba a decir cosas buenas. Había una ocasión un rey que mandó traer al profeta y le dijo, dime cosas buenas. Creo que fue Jeroboam, si mal no recuerdo. Pero dime cosas buenas. Y aquel hombre dijo, bueno, sí, te va a ir muy bien, vas a ir, vas a regresar y todo va a estar bien. No. Dime la fórmula correcta. Vive Jehová. O el Señor dice esto. Ah, ¿tú quieres saber lo que el Señor dice esto? Bueno, pues te vas a ir a la guerra, no vas a regresar, te vas a morir y va a ocurrir. Entonces lo mandó detener para que no ocurrieran las cosas. A veces la función del profeta no es fácil. Y el profeta Isaías le toca dar un mensaje que es muy fuerte. Imagínense el mensaje. Él acaba de hablar de la ira de un Dios santo. Ya habíamos hablado de Salmo 86:15, de Salmo 103:8 y de Hebreos 10:31. Horrenda cosa es que hermanos de un Dios vivo. Y note el mensaje que Dios estaba tratando de explicarle a Isaías o de enseñarle a Isaías. Isaías tal parece que ahora a causa de aquel mensaje negativo, y ahorita vamos a ver todos los puntos que el profeta Isaías tuvo que explicarle al pueblo de Judá, y esto llenaba el corazón de Isaías. El mensaje de Isaías era devastador, tanto para su pueblo como para el mismo profeta que amaba a su pueblo. Yo puedo recordar en mi vida una ocasión que tuve que darle a mi mamá la noticia. Había estado ella enferma por algún tiempo y no le encontraban lo que tenía. Entonces acudimos con un oncólogo y le hicieron un examen, y cuando le hacen el examen de los pulmones, el oncólogo, que era un amigo mío, llega y me dice, no puedo dorarle la píldora. Su mamá tiene un tumor en el pulmón izquierdo del tamaño de una naranja, de un puño. Pero no solamente ese problema, tiene aparte 3 tumores en el mediastino, en medio de los pulmones. La prognosis es que si le operamos el pulmón, le quitamos un 33% de su calidad de vida. Y si le operamos también de una vez los del mediastino, tienen 95% de probabilidades de quedar en la plancha del quirófano. Y la tercera opción es que le doy una opción de vida de aproximadamente 2 meses. Tener que ir a decirle a tu madre que se está muriendo es una tarea difícil. Es una tarea que inunda el corazón de dolor. Que vas a verla a los ojos y decirle, mamá, nada podemos hacer por ti.
Tuve la bendición de que mi madre también conocía del Señor. Y hablé con ella y entonces ella me dijo, yo fui con mi papá, bueno, realmente era mi abuela, yo le decía mamá porque ella me crió, y fui con mi papá y con mi tío y le dijo, oiga, mamá está con esto, necesitamos hablar con ella. Y me dijo, no, háblale tú, habla tú toma la decisión. Yo no podía tomar una decisión, cualquiera de las tres decisiones era muerte. Fui con mi mamá y le dije, mamá, esta es lo que hay, estas son las situaciones en que se encuentra. Y mi madre se me quedó viendo y recuerdo sus palabras, yo quiero morirme con garantía completa, no quiero que me abran. Yo me voy a ir y estar en la presencia del Señor. Tenía 77 años. Mamá se fue con el Señor de una manera extraordinaria. Sentados debajo de una lila, sentados en unas mecedoras. Mi madre solamente me miró, me saludó y me apretó la mano 3 veces. Éramos 3 sus hijos. Y se durmió. Ahí la levanté, la llevé a su cama, llamé al médico para que la viera y decretó su muerte. Pero fue difícil darle el mensaje. Es muy difícil dar un mensaje cuando este es fuerte. Muchas veces cuando estamos predicando o cuando vamos a predicar un pasaje, yo tengo la costumbre de ir predicando verso a verso los capítulos de la Biblia para no evitar todo el consejo de Dios, sino enseñar todo el consejo de Dios. Y a veces cuando vamos a enfrentar con un pasaje como el que vamos a enfrentar esta noche, a veces es complicado. Era lo que pasaba con el pueblo, con Isaías. El mensaje que Isaías tenía que presentar era demoledor, era devastador. Miren, vayan conmigo al capítulo 5, al versículo 25. La primera cosa que les iba a decir es que había muertos al por mayor. El capítulo 25, el capítulo 6, versículo 25, dice en la segunda parte del pasaje, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. El versículo 26 menciona que iba a habilitar a un pueblo pagano como su vengador. Esto no solamente era humillante para el pueblo judío, sino que el pueblo de Dios iba a ser mancillado. Verso 26, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. También le está diciendo en el versículo 27 que sus hombres, los hombres del ejército babilonio, iban a ser optimizados, iban a ser permitido por parte de Dios que ellos los acabaran. Versículo 27, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Es decir, ninguno de ellos van a tener el más mínimo inconveniente para venir y derrotarles. Esto era terrible. Un judío decirle a otro judío que venía un extranjero y que los iba a derrotar porque Dios los estaba abandonando. Porque aquí tenemos la tercera cosa, el equipo de guerra de aquel ejército sería muy superior. En el versículo 28 dice, sus saetas, sus flechas estarán afiladas y todos sus arcos entesados, es decir, al punto. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, es decir, nada romperá su capacidad de agarre, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como león y rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa y se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Su rival no tendrá su gran protector. ¿Quién era su gran protector? Dios. Porque ellos habían renunciado a su protector. Cuando tú pecas, tú estás renunciando a la protección de Dios. Es como la aseguranza. Si tú vas en la aseguranza de tu carro y tú no tienes licencia y sabes que estás circulando con una licencia vencida, sabes que esa aseguranza no va a cubrirte. O si tú estás manejando en estado inconveniente sabiendo que no debes hacerlo, no solamente porque eres cristiano, sino porque la ley lo prohíbe, entonces tú no estás bajo la protección. Es lo mismo en cuanto al pecado con Dios. Tú no puedes clamar por protección con Dios. Puedes clamar por misericordia, pero no puedes clamar por protección. No puedes demandar de Dios su protección porque no estás caminando en su voluntad. Y finalmente, la visión era en extremo sombría. Mira el versículo número 30. Dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en su cielo se oscurecerá la luz.
Hubo otro profeta que había pasado por una situación semejante a la de Isaías. Aquí no tenemos a un Isaías tirado debajo de un enebro y rogando a Dios que le quite la vida, sino que tenemos a un Isaías que aparentemente en ese momento es tan pesada la profecía que puede parecer un tanto cuanto desanimado. Algunos comentaristas dicen que el capítulo número 6 debería estar en el capítulo número 1. Yo creo que no. Yo creo que todos los oráculos que había dado el Señor en los primeros 5 capítulos estaban en el orden correcto. Y aquí el capítulo 6 va a ocurrir algo extraordinario. Vamos a presentarnos ante un profeta que está recibiendo una visión extraordinaria de Dios. Solamente hay otro que ha recibido una visión semejante a la que Isaías recibió. Es el apóstol Juan en el Apocalipsis. No olviden lo que dije la semana pasada. El profeta Isaías le toca tomar la batuta a un pueblo para enseñarle a un pueblo que ha renunciado al gobierno de Dios. Hermanos, cuando nosotros renunciamos al gobierno de Dios en nuestra vida, entonces dejamos que otros gobiernen en nuestra vida. Si no es Dios quien está gobernando en tu vida, va a ser Satanás a través del mundo y de la carne. No podemos servir a dos señores. ¿Estamos sirviendo uno y agradándole o estamos desagradándole y contra el otro? Con Dios no hay términos medios. Jesús lo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama, y el que no es conmigo es contra mí. Olvídese de que usted puede estar en una zona de confort, en una zona donde no es ni de aquí ni de allá, como la India María. Con Dios o estamos o no estamos. Un ejemplo de esto en el Apocalipsis es la profecía dada a la iglesia de Laodicea. Eres tibio, no eres ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Esto parece que es lo que está ocurriendo con Isaías. No que él está siendo tibio, sino que ahora el mensaje ha sido tan fuerte que ahora tiene que haber una manifestación, y hablaremos hoy cómo trata Dios con el desánimo. ¿Cómo trata el Señor? Vamos a ver al profeta Isaías en el capítulo número 6. Vamos a ver capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Empieza el versículo 1 con una expresión interesante. ¿Cuántas veces nosotros pasamos desapercibido este pasaje? El profeta va a venir con el pueblo y a decirles: hey, en el día que murió el rey Uzías. El rey Uzías había estado 52 años gobernando. Solamente había otro que lo había superado, que había estado 55, y era Manasés. Pero estos son los dos reyes más longevos, es más que David. David estuvo 40, Saúl 40, Salomón 40, pero él estuvo 52 años. También es llamado Azarías. Vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 15, Segunda de Reyes capítulo 15, por favor, para poder tomar esto en trasfondo. Segunda de Reyes capítulo 15, y vaya conmigo por favor al versículo número 7, 15:7. Dice la palabra de Dios: y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Ahora, vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y vaya conmigo los versículos 22 y 23. Los demás hechos ¿de quién? De Uzías. Primeros y postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es.
y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Note que es el mismo hijo. El nombre es Uzías o Azarías. Es interesante que el nombre Uzías significa Jehová es mi fortaleza. Sin embargo, ellos estaban haciendo pactos con Egipto, estaban haciendo pactos con los pueblos paganos. En vez de hacer un pacto con el Señor, en vez de buscar al Señor, ellos buscaban pacto con los paganos. No querían sujetarse, no querían volver a la santidad del Señor. Por eso dice el profeta, en el año que murió el rey Uzías. El rey Uzías era el 10º gobernante del reino sureño de Judá. Reinó 52 años, del año 790 al 739, y también se lo llamó Azarías. Quizás este era su nombre original, y Uzías era un nombre oficial, y su nombre significaba Dios es mi fortaleza. Esto habla de que era un hombre débil como todos. La primera cosa que el Señor está haciendo al presentársele a Isaías, note que esta es una visión que está teniendo Isaías. Y note cómo hace una referencia que justamente el día que murió el rey Uzías es cuando se manifiesta el Señor al profeta. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos detrás de esto? La enseñanza, mi hermano, es que todos los hombres somos débiles. Nosotros mismos somos débiles. Muchas veces nosotros confiamos demasiado en nosotros. Hoy en día se nos instruye, se nos enseña a través de diferentes prédicas, a través de diferentes plataformas. Se nos dice, no, tú puedes, just do it, solo hazlo, esa es tu capacidad, tú tienes el poder. No, mi amigo, déjeme decir una cosa, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El apóstol Pablo lo dice en los Filipenses. Si yo tuviera de qué confiar en la carne, si alguien dice que tiene que confiar en la carne, yo más. Y habla de 7 cosas que él tenía, que podía confiar en la carne. Nosotros no podemos confiar en nosotros, mucho menos confiar en los demás. Nuestra confianza tiene que estar plena en el Señor. El profeta Uzías recibe esta visión. ¿Ves este rey que tiene 51 años, 52 años, ha estado en el ministerio, ha estado en el gobierno? Pero ahora se murió. No solamente se había muerto, sino que él era leproso. El rey Uzías era un rey leproso. Y esto es significativo, porque los leprosos estaban condenados por la ley a estar fuera del campamento. Nadie podía tener compañerismo con ellos. No podían abrazar a sus hijos. Era una persona falible, lo que significa que era una persona que no era perfecta. Ellos habían cambiado, el profeta Isaías recibe una visión donde el pueblo había cambiado al Dios Todopoderoso por un hombre humano. Había cambiado al Dios Santo por un hombre leproso. Un hombre marcado por ese terrible problema del bacilo de Hansen. Un hombre que quizás tenía que llevar un bozal puesto como los que llevamos ahora, ¿no? Para que nadie viera cómo se había consumido su nariz o había perdido sus labios. Pero por eso habían cambiado. Es como aquella esposa que traiciona a su esposo por alguien más feo que él. No estoy diciendo que sea feo usted. Era una ofensa doble. No solamente habían dejado al Todopoderoso Dios, sino que habían sucumbido al gobierno de un hombre que estaba limitado. Una tercera cosa es que este hombre había sido bueno, pero no del todo. Si usted va conmigo, dice en el capítulo número 26, verso 21, para que vea que esto era un hombre leproso. ¿Lo tiene? Capítulo 26, versículo 21. ¿Sí? Esta es la razón de la muerte de Uzías. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. ¿Por qué razón Dios había tratado con Uzías?
Usías, aun cuando había hecho lo recto, según el capítulo 4, versículo 4 del capítulo 26, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y que persistía en buscar. Dice, sin embargo, él no había quitado los lugares altos. Sin embargo, él no había quitado los lugares altos. Vea conmigo a 2 de Reyes, capítulo 15. Y la idea de lo que está tratando de el Señor hacer con Isaías es mostrarle cómo el pueblo de Israel había cambiado al Señor por alguien que no merecía. Si usted ve capítulo 15, versículo 4 de Segunda de Reyes, dice, con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Y dice versículo 5, mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Aquí tenemos tres características que hablaban del gobernante humano. Primeramente les presenta el gobernante humano. Es una persona débil, es un hombre. Han cambiado a Dios por un hombre. Es un hombre débil, es un hombre leproso y es un hombre imperfecto. Muchas veces nosotros cambiamos nuestra visión y ponemos nuestro corazón en un hombre. El apóstol Pablo dijo alguna vez, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Realmente el ejemplo a seguir no es el pastor, no son los diáconos, no es el hermano fulano, no es el maestro sutano, no es él, sino es el Señor Jesucristo. De repente nosotros comenzamos a desviar nuestra fidelidad al Señor porque ponemos la vista en los seres humanos. Y abandonamos a Dios como si Dios fuese responsable por lo que los seres humanos hicimos. Nunca olvide esto. Su meta y su parámetro de medición debe de ser el Señor Jesucristo. El profeta Isaías está siendo confrontado con su fe. Está siendo confrontado en este momento. Mira, y enséñale al pueblo por lo que ha cambiado. Pero mire, ahora viene la visión. Ahora viene algo interesante. Primero dice, en el año que murió el rey Usías, dice el profeta, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Ahora viene el contraste del verdadero rey de reyes. El contraste. Aquel rey estaba sentado en un trono que era un trono sin duda importante. Pero este era un trono alto y sublime. Está sentado, que es un símbolo de autoridad. Él está sentado. ¿Recuerda usted cuando Esteban estaba muriendo allá en el libro de los Hechos? Él estaba muriendo y estaba allí. De repente levantó los ojos al cielo. Dice que vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Esto habla de autoridad. Aunque el pueblo lo había rechazado, aunque el pueblo lo había dejado de lado, él seguía teniendo la autoridad. Escuche lo que estoy diciendo. Muchas de las veces nosotros nos vamos lejos del Señor y pensamos que no fuimos lo suficientemente lejos. El Señor tiene control todavía allí de tu vida. Me gusta mucho lo que dijo alguna vez, me parece un cristiano, que no sé, estoy seguro si fue Theodore Epp, que dijo, Dios hará su obra conmigo, sin mí y a pesar de mí. David lo dijo de manera diferente, Jehová cumplirá su propósito en mí. El apóstol Pablo también hablaba de la misma manera. El apóstol Pedro, él decía, él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Y Pedro sabía de qué se trataba. Pedro se había ido una vez, que había sido muerto el Señor Jesucristo y que no había resucitado. Había tomado sus enseres de pesca, había tomado sus barcas y había salido a pescar y había regresado a su trabajo antiguo. Y el Señor fue y le buscó y le habló. Dijo, Pedro. Y todos sabemos aquel diálogo que tuvo Jesús con Pedro. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Apacienta mis corderos. Y no es que es el Papa, es que estaba enviándolo para que volviera a retomar el camino. Había fallado, le había negado, se había vuelto a su trabajo, pero el Señor seguía teniendo control de su vida.
¿Y cómo lo manifiesta? Lo manifiesta de esta manera. Cuando él estaba en la orilla ellos habían pescado, intentado pescar toda la noche, no habían pescado nada y venían desanimados y el Señor le dijo, echa las redes a la derecha. No, Señor, hemos estado toda la noche, no, hazlo. Y cuando obedeció, dice que las redes se rompían al grado que tuvieron que pedir ayuda a otro barco para que pudieran compartir con aquella pesca. Aun cuando nosotros nos vamos lejos del Señor, el Señor sigue teniendo en control. No estoy diciendo que no te va a ir, que te va a ir bien. Estoy diciendo que Dios hará lo que tiene que hacer. Si tú eres su hijo, Él hará lo que tiene que hacer contigo. Y aunque sea incompleto, pero vas a regresar al camino del Señor. Le comento. Hermano Vicente Esquiro, un misionero, él compartía que cuando él recién se entregó al Señor, él le gustaba el béisbol. Entonces conoció al Señor como su Salvador y alguien lo invitó a jugar béisbol. Pero había un pequeño problema. Se jugaba los domingos en la mañana. Él había estado asistiendo a la escuela dominical todas las mañanas. Y cuando empezó a jugar, dejó de ir a la escuela dominical. Una ancianita que estaba siempre atenta a quién iba y quién no iba. Siempre hay alguien que está atento, ¿verdad? Y entonces cuando lo vio que llegó, dijo, hermano Vicente, ¿por qué usted no está viniendo al culto de la mañana, a la escuela dominical? Fíjese, hermanita, que empecé a jugar béisbol y me encanta el béisbol. Así es que los domingos en la mañana estoy dedicándolo para ir a jugar béisbol y en la noche vengo a adorar al Señor. Y aquella hermanita le dijo, hermano, voy a orar por usted para que usted pueda venir en la mañana a adorar al Señor en la escuela dominical. El siguiente domingo, cuando él estaba preparándose para correr, dio un batazo y corre y se rompe en una barrida en la segunda base, se rompe el tobillo. Así que el siguiente domingo, él estaba en una silla de ruedas con su pata estirada en la escuela dominical. Y la hermana se acercó con él, dijo, gloria al Señor, que ya le permitió estar en la escuela dominical. Así que, ¿está viniendo usted a la escuela dominical? Digo, pues si no, para orar por usted. No importa dónde nosotros nos vayamos, el Señor tiene control. Él está a una vista. Muchas veces no interviniendo, solamente diciendo, a ver, ¿a qué hora se entiendes, hijo? Pero Él está en control. Él está sentado en el trono. Algo más que menciona es que su trono es excelso y sublime. No hay otro trono como ese. No hay otro. Él es Dios. No hay nadie que está por encima de Él. No hay nada que pueda sobreseerle a Él. Él es el inicio de todo. A mí me da mucha risa cuando algunos vienen y me preguntan, sí, pero ¿quién hizo a Dios? Le digo, Dios no está sujeto a las leyes como nosotros. Él no fue hecho por nadie, Él es el origen de todo. De hecho, el nombre Dios es el origen del universo, el creador del universo. Él es el origen de todo. Y no está sujeto a las leyes. Él puso las leyes y Él no está sujeto a esas leyes. Él es Dios. Pero ¿cómo es ese trono en el cual está sentado? Primero es el trono de gloria. Es su trono de gloria. Note lo que está diciendo el profeta. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, ahorita vamos a hablar de ellos. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Aquí hay varias cosas que tenemos que entender. Primero es el trono de gloria, es el todopoderoso Dios y su gloria llena el lugar. Segundo es un trono de autoridad. Él está allí, aun cuando el pueblo lo había rechazado, Él sigue teniendo el control de todo lo que está ocurriendo. Y número 3 es el trono de gracia. Este trono lo mencionó el escritor a los Hebreos cuando dijo, acerquémonos oportunamente para hallar gracia y oportuno socorro. Nosotros tenemos que entender que el profeta Isaías está recibiendo una visión extraordinaria y está comunicando esa verdad también al pueblo de Israel.
No solamente tiene que ver con Isaías, sino tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo pensaba que se había logrado deshacer de Dios. Lo único que habían traído para su vida es problemas. Cuando usted se aleja de Dios, lo único que trae para su vida son problemas. Y problemas que seguramente no va a poder resolver. Y que el día que el Señor intervenga le hará entender que no debió haber hecho eso. Esa es la realidad. Un ejemplo de eso, el Señor Jesucristo, y se lo enseñó al pueblo judío. La parábola del hijo pródigo, ¿recuerda usted? ¿Se acuerda del hijo pródigo? Vino, dame la parte de mis bienes, se fue y dice vivió perdidamente y el padre no se intrometió y empezó a irle mal y el padre no se intrometió. Pero hubo un momento en que aquel hombre reaccionó y dijo, las cosas que me están ocurriendo es porque no estoy, ¿dónde? En la casa de mi padre. En el libro Ventanas Abiertas de Limardo, que seguramente usted ha escuchado de parte mía, me encanta aquella oración de aquel hombre que estaba arrodillado, estaba todo herido, estaba todo amoratado, todo rasguñado, todo maltratado y estaba orando en el altar y diciendo, Señor, te doy gracias porque tuviste misericordia y Señor, me trajiste hasta aquí. Te doy gracias por todo lo que me pasó, porque Señor ando herido y lastimado, porque no anduve en tus pastos, sino en los breñales del diablo, pero aún ahí tu gracia fue sobre mí. Quizás tú estés ahí, lastimado, herido, pero el Señor todavía tiene planes para tu vida. El Señor todavía puede levantarte y usar tu vida. Quizá para el mundo no valgas nada, quizá para los demás no sirvas para nada, pero para Dios todavía eres importante. Otro que había recibido una visión semejante era Jonás. ¿Recuerda usted a Jonás? ¿Recuerda el berrinche que hace Jonás cuando el Señor le dice, lo voy a perdonar? Alguien me está remedando. Es bien importante entender esto. Es importante comprender esto. Dios siempre está en control. Pero hay algo más que menciona este pasaje. Dice, la orla de su manto. Es una mención que se menciona, que es ese también en el Apocalipsis. Es decir, la Shekinah, la misma presencia de Dios. Aquella presencia que se manifestaba en el tabernáculo, en el monte Sinaí, era la presencia misma de Jehová. No dice que vio cara a cara al Señor, pero era la esencia misma de Dios. No se puede ver a Dios cara a cara sin morir en el intento. Los creyentes podemos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mire, esta es la verdad del Evangelio. La razón por la cual Jesucristo es la única solución es porque Él tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Con su naturaleza divina puede tomar la mano del Padre y con su naturaleza humana puede tomar mi mano y entonces puede ser el puente perfecto entre el Padre y yo, y por eso Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es el único mediador, es el único que puede hacerlo. Pero ahora el profeta Isaías va a pasar a lo siguiente, la labor de los serafines. Mire, este es un tema interesante. El término solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y es justo en este libro. Se menciona en el versículo 6 de este capítulo y luego se menciona en el versículo 2, y en el versículo 6. Es la única parte donde se mencionan a los serafines. Normalmente son querubines los que son mencionados. Por ejemplo, los que estaban en la tapa del arca del propiciatorio, ¿se acuerda del arca del pacto? Eran querubines, algunos piensan que también eran serafines. Algunos marcan una diferencia entre los serafines y los querubines. Los querubines son los ángeles que estaban guardando la entrada, el retorno a Adán y a Eva al huerto de Edén. Ellos habían sido puestos ahí, eran querubines. Pero tal parece que estos serafines eran alguien más agresivos, eran más rápidos. Hay 3 cosas que nos hacen pensar en lo que según los eruditos han encontrado. Él menciona que ellos tenían 3 pares de alas, no todas eran para volar. Y esto nos habla de la adoración.
El profeta tiene que entender que el ser humano no puede adorar a Dios por las circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros estamos adorando a Dios circunstancialmente? ¿Recuerda usted a Job? Job estaba pasando por tremendas, aunque él no tenía el conocimiento pleno de Dios. Porque al final de su experiencia, él diría, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había conocido, pero ahora te veo con mis ojos. Muchas de las veces nosotros vivimos experiencias espirituales de esa manera. No tenemos una experiencia personal con el Señor. Porque vivimos adorándole por las circunstancias. Si las cosas se acomodan a mi favor, entonces yo quiero adorar a Dios. Pero si las cosas no se acomodan a mi favor, entonces yo quiero alejarme del Señor. El profeta Isaías está recibiendo de parte de Dios una enseñanza doble. No solamente le está diciendo cómo hay personas que han dejado a Dios por seguir a un hombre, sino que también está aprendiendo cómo es que debe de estar adorando al Señor. Está siendo trastocado. Y mire cuál va a ser el resultado. Si usted observa el versículo número 5, que no me voy a ocupar en él mucho esta noche, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos algunas cosas que están haciendo los serafines. Primero, dice que 2 de sus alas están cubriendo sus rostros. Esto nos habla de la reverencia al Señor. Cuando Moisés había bajado del monte Sinaí, tuvo que cubrir su rostro porque resplandecía. Nosotros tenemos que aprender, mi hermano, que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nos acercamos en nuestro lugar de oración, tenemos que hacerlo con reverencia. Creo que algo que está haciendo falta en estos tiempos a la iglesia es ese misticismo con el cual orábamos antiguamente. Donde nos dejábamos de un lado todas las cosas, nos arrodillábamos y ahí en la presencia de Dios derramábamos nuestra alma como Ana. Ahora nuestras oraciones no son más que simples poses. No tenemos la disciplina de pasar tiempo delante de Dios. Dijo el hermano Pablo alguna vez, el problema con nosotros es que vivimos una vida tan apresurada que no nos detenemos a escuchar la voz de Dios en la oración. Déjeme decirle algo que yo hago comúnmente últimamente. Voy delante del Señor, me arrodillo y solo le digo, Señor, háblame. Quiero oír tu voz. Quiero experimentar tu presencia. Ayúdame a identificar tu voz. Porque a veces somos como Elí. ¿Recuerda Elí? Dios le habló 3 veces a Samuel. Y Elí, el sacerdote, no había identificado la voz. Porque hacía mucho que no la escuchaba. Seguramente usted está en las mismas situaciones. ¿Cuánto está? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de la búsqueda de Dios? O solamente su oración es, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, dame para acá, dame el pan, dame la coca, dame esto, dame para allá, dame esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Solamente es su criado que está dándole órdenes de lo que tiene que hacer. ¿Por qué no se detiene a escuchar su voz? ¿Por qué no tiene reverencia ante Él? ¿Por qué no tiene respeto ante Él? Yo recuerdo a uno de mis pastores, cuando él oraba de usted al Señor. Señor, disculpe. Y siempre iniciaba su oración, Señor, y terminaba su oración de la misma manera. Señor, si en algo tú has dicho en tu palabra que en las muchas palabras hay necedad, si en alguna forma he sido necio, Señor, te ruego me perdones. ¿Cómo está su vida de reverencia delante de Dios? Quizás esa sea la razón por la cual usted se siente tan enaltecido y tan orgulloso y tan jactancioso. Se sube a un ladrillo y se marea. Bájese del avión. Usted no es más grande que Dios. Dios lo llena todo. Y usted sin Él no es nadie. Es terrible.
Una ocasión un grupo de predicadores, estaban graduándose, recibiendo su diploma de teología. Y entonces pidieron al mejor alumno pasar a dar el mensaje de despedida. Aquel hombre subió arrogante al púlpito, se caló su traje, sacó su Biblia y empezó dando un tremendo mensaje con actitud soberbia. Terminó su mensaje y no pasó nada. Cuando bajó cabizbajo. Se sentó junto a un predicador anciano. Y el predicador anciano se le quedó viendo y dijo: joven, si usted hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. El que entienda, entienda. La mejor posición para crecer es sobre sus rodillas, delante de su Dios, con un corazón buscándole, no solamente rogándole que haga lo que usted quiere, sino diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La oración más importante que hizo el apóstol Pablo y que marcó su vida fue justamente esa. ¿Recuerda? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? El profeta Isaías está encontrándolo. Los querubines tienen alas que están cubriendo su rostro en reverencia. No pueden ver al rostro de Dios. Segundo, cubren sus pies. Humildad. Nosotros no podemos adorar sin humildad. Hay veces que tenemos una falsa humildad. Hay veces somos como aquel hombre que fue galardonado y que él ahí públicamente dice: no, qué bueno, hay personas mucho más capaces que yo. Y cuando estaba allá solas dijo: jeje, te gané, Salomón. Hay veces que nosotros tenemos una jactancia interna en el corazón. Y esto se va a dar cuenta usted cuando usted se ría de la calamidad de los demás. Esa va a reflejar cuál es su estado espiritual. Miren, hay un ejemplo bíblico y voy a darle un ejemplo también personal. Un ejemplo bíblico es que cuando aquel edomita que llegó con David y él pensó que le iba a dar un premio por lo que había hecho y algo que él no había hecho porque él no había matado a Saúl, él llegó y dijo: no, es que yo lo hice. Y entonces lo que se ganó de David fue un castigo. Porque David empezó a gritar y a llorar porque había muerto Jonatán y había muerto Saúl. Hay ocasiones que las personas vienen conmigo y me dicen: oiga, ¿se acuerdan de fulanito que le hizo mal acá? Sí. Uy, le ha ido pero mal. Y yo siempre le digo: hermano, no me agrada, no me da gusto. Porque yo he estado orando porque le vaya bien. Y de repente mis hijos no lo entienden. ¿Cómo es que vas a pedir por alguien que te hace mal? Eso dice la Biblia. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si ustedes solamente oran y bendicen a los que se hacen bien, ¿qué hacen de más? A veces nos falta humildad. Y la humildad se revela claramente cuando Dios nos habla y no le hacemos caso. Porque el humilde sabe quién es su Dios. La tercera cosa que menciona es la diligencia. Dice que las otras alas están listas para volar. Mire, la adoración debe llevar reverencia, la adoración debe llevar humildad y la adoración debe llevar diligencia. Habla que tu siervo escucha. Y no para escuchar, sino para ser diligente. Si recuerda usted, ha estado en el discipulado, usted dice: vosotros también poniendo toda diligencia, haced esto. La palabra diligencia ya se las he explicado. ¿Recuerda cuál es la forma de aprender diligencia? ¿Sí lo recuerda? Bueno, si no lo recuerdan, los que están allá a través de la red, si no lo recuerda, se lo digo. Llegue a su casa, encienda las hornillas de su estufa hasta que estén coloradas.
Una vez que estén coloradas, usted póngase una mascada en los ojos y empiece a tocar por allí hasta que llegue a las hornillas. Cuando usted llegue a las hornillas, conocerá lo que es diligencia. Va a sufrir una ligera quemada, pero va a saber. Yo no conozco a nadie que llega solamente que esté con problemas del bacilo de Hansen, es decir, que tenga lepra. Si usted tiene lepra y pone su mano en lo caliente, no lo va a sentir, porque los neurosensores no están funcionando. Pero si usted no tiene lepra, inmediatamente que usted sienta lo caliente, inmediatamente lo quitará. Eso es diligencia. Es decir, que al momento que lo recibo, lo hago. Al momento que lo escucho, lo entiendo. Al momento que recibo la orden, lo realizo. Los serafines estaban en esa posición. Estaban en esas circunstancias. Ahora vayamos un poquito al versículo 5. Mire lo que hace la presencia de Dios. Y ya nos vamos. Lo que hace la presencia de Dios. Mis hijos se ríen de mí siempre que empiezo a decir ya nos vamos, ¿ok? Así es que no se preocupe, ya es una forma para animarle a usted. Versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando, mire, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el profeta Isaías. Escribe, por lo menos se dice, los 39 primeros capítulos del libro de Isaías. Es aquel que es encargado de hablar de quién es el primero que habla del Mesías en Isaías 9:7. El que proclama al siervo sufriente de Isaías 53. Este sería el Pablo del Antiguo Testamento. Y mire lo que hace, porque esto es lo que hace cuando usted está en la presencia de Dios. El problema es que nos falta más presencia de Dios en nuestra vida. Somos criticones, somos soberbios, somos jactanciosos. ¿Sabe por qué? Porque usted no está en la presencia de Dios. Mire lo que pasa cuando usted está en la presencia de Dios. El versículo 5 dice, entonces dije, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, la primera cosa que viene cuando tú estás en la presencia de Dios es que tú te sientes indigno de estar en su presencia. El apóstol Juan, cuando vio al ángel, dice que cayó como muerto. El apóstol Pedro, cuando se le apareció el ángel, también se arrodilla y dice, levántate. La primera cosa que viene a nuestro corazón cuando estamos en la presencia de Dios es que se manifiesta nuestra indignidad. Es en esas condiciones que el apóstol Pablo menciona, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener de sí mismo, que piense con cordura. Cuando tú estás en la presencia de Dios, la primera cosa que viene es tu indignidad como persona. Se acumulan todos tus pecados que has escondido por tanto tiempo y se manifiestan y te humillan. Y cuando te humillan, el Señor te exalta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Isaías, cuando ve aquella visión, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La segunda cosa que ocurre cuando tú estás en la presencia de Dios es que Él envía aquello que es necesario para que te purifique. Note lo que dice. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Gloria a Dios. Y limpio tu pecado. Cuando tú vienes a la presencia de Dios y tú experimentas esa experiencia delante de Dios, te hace ver tu indignidad, te hace ver cuán inmerecedor de su gracia eres.
Y entonces puedes ver a los demás como superiores a ti mismo. Entonces puedes servir sin problema a los demás. Porque no te sientes más que ellos. Porque has visto al Rey de Reyes y te has visto en toda la expresión de la indignidad. Y cuando tú vienes al Señor y dices, Señor, soy inmundo de labios, soy imperfecto, pero quiero que uses mi vida. El Señor dice, perdona tus pecados y el Señor te limpia para que puedas ser utilizado por Él. Quitada tu culpa, no hay cosa más fuerte que pueda desgraciar la vida de un ser humano que la culpa. La culpa impide muchas cosas en nuestras vidas. Por eso la Biblia nos dice claramente, si alguno hubiere pecado, abogado para con el Padre, tenemos a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El profeta Isaías es confrontado y confronta al pueblo con esta verdad extraordinaria. Dios sigue estando en control. Aun cuando el hombre le ha rechazado, Dios sigue estando en control. Y mediante estos personajes les enseñan cuáles son los elementos de una adoración verdadera. Aquella adoración que Jesucristo diría en el Nuevo Testamento, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es justamente esto de lo que está hablando. No solamente es de que cantes bonito y que toques bonito y que hables bonito y que ores bonito. Yo he escuchado a muchos que oran bonito, pero sus vidas son un desastre. Mientras un hombre estaba orando al Señor, estaba maltratando a su esposa. El ser humano es perverso así. Pero cuando nosotros estamos buscando al Señor y nos ponemos en la presencia de Él, la primera cosa que va a venir es nuestra indignidad. La segunda cosa que va a venir va a ser el perdón. Y la tercera cosa que va a venir es la extinción de la culpa. Y esto es lo que Pablo menciona como una conciencia limpia delante del Señor. Yo me pregunto esta noche, si el Señor se nos apareciera de esta manera esta noche, ¿cuál sería nuestra reacción? Isaías pudo huir despavorido y alejarse de aquella visión, pero se sintió indigno y se quedó para que Dios hiciera su trabajo en él. Y el Señor lo hizo. La próxima semana estaremos hablando de la segunda parte de este mensaje. Pero esta noche es necesario que examinemos nuestras vidas. ¿Estamos nosotros reconociendo a Dios como nuestro Rey? ¿O estamos gobernados por otro ente que se llama nuestra carne, el mundo y Satanás? ¿Estamos nosotros adorando al Señor en espíritu y en verdad, con reverencia, con humildad y con diligencia para atender su palabra? Eso solo lo puede responder usted. Que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, trabaje en su vida. Primero, si usted no conoce a Cristo, que pueda arrepentirse y que pueda ser guiado por el Espíritu Santo a un arrepentimiento verdadero, para que usted realmente sea un hijo de Dios. Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y si usted ya conoce a Cristo, que usted entienda lo que es la santidad y que empiece a buscarla con los que con corazón limpio invocan el nombre del Señor, dice la Biblia. Y que de esa manera podamos ver la gloria de Dios rodeando nuestras vidas. Y dejemos de ser solamente asistentes de un culto a adoradores en espíritu y en verdad. Que el Señor haga su obra en nuestras vidas.
en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pero quiero rogarte esta noche por cada uno de mis hermanos en esta noche, que están luchando de diferente forma, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas, pueda señalarles las áreas deficientes y puedan entenderlo, Señor, y hacer lo correspondiente. Obra en nuestras vidas esta noche. Quebrántanos, como dice este canto. Cámbianos, Señor, porque lo necesitamos. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.